Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice así las Escrituras: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Permítame que ore. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Sabemos que ella tiene un mensaje que es contundente para nuestras vidas, pero también reconocemos nuestra debilidad, Señor, para poder comprender tus escrituras por nuestros propios esfuerzos. Así que rogamos que tu Espíritu Santo obre en nosotros para poder comprender, Señor, tu mensaje. Que pueda obrar también en mí para poder explicar claramente lo que tú quieres decirnos a nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Si nosotros hiciéramos una pregunta a un dueño de una empresa, o a un maestro, o a un director técnico, si nosotros le preguntáramos qué esperan ellos de sus trabajadores, o qué espera el director técnico de sus jugadores, o el maestro de sus alumnos, creo que la respuesta de ellos sería que trabajen con esmero, con iniciativa, que trabajen muy motivados y que también puedan motivar a otros. Y si yo creo que si tomamos también esa pregunta y se la hiciéramos al Señor Jesucristo, si le preguntáramos a Él qué espera Él de sus hijos, qué espera Él de sus siervos, creo que Él también nos daría la misma respuesta. Y si Él lo haría, utilizaría este texto para enseñarnos a nosotros los creyentes que de día en día nosotros debemos ocuparnos de una manera activa, con empeño y dedicación en los asuntos del Señor. En aquellos asuntos que se relacionan específicamente con nuestro crecimiento espiritual. El énfasis específico de este pasaje es que cada cristiano que es un hijo de Dios debe vivir vigorosamente ocupado en los asuntos de la salvación. Este pasaje es enseñado por el apóstol Pablo y nos muestra que si debemos permanecer ocupados en nuestra salvación y en nuestro crecimiento espiritual, esto será debido a 3 razones. Estas razones van a ser porque primeramente hay un modelo. Luego vamos a ver cómo hay un mandato y al final vamos a ver cómo hay una motivación. Si bien el modelo más grande que nosotros podemos tener para estar ocupados en los asuntos espirituales, este va a ser quien ha fundado el cristianismo y por quien nos llamamos nosotros cristianos, es decir, el Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo utiliza las palabras por tanto que aparecen en el versículo 12, él está haciendo una mención a los versículos 1 hasta el 11 del mismo capítulo 2, donde allí el apóstol Pablo propone la persona de Jesucristo como el ejemplo y como el modelo que los creyentes debemos imitar y que debe ser Él el modelo que nos anime a permanecer ocupados cada día con esfuerzo y con actividad en el crecimiento espiritual. Fíjese el versículo número 6, donde nosotros podemos ver cómo el Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, Él estuvo involucrado de una manera activa en el asunto de la salvación de los hombres. Dice el versículo 6, el apóstol Pablo, hablando del Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse. Nuestro Señor Jesucristo nos modela que Él desde antes de la fundación del mundo no consideró que la manifestación de su persona, es decir, su forma como Él se manifiesta, imagínese su gloria, imagínese
la gloria de Dios, si Dios nos permitiera ver su gloria en este momento, todos caeríamos como muertos, como muchos que estuvieron en la presencia de Dios tuvieron que caer, como fue en el tiempo de Isaías, cuando Isaías tuvo la visión con el Señor. Allí Isaías dice que se sentía como muerto. También cuando vemos a Juan en el Apocalipsis tener un encuentro con el Señor, Juan cae a los pies del Señor porque no puede aguantar la potencia de la manifestación de la gloria de Dios. Lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que nuestro Señor Jesucristo no estuvo interesado en su manifestación gloriosa, y Él no estuvo tan interesado para decir, no estoy dispuesto a abandonar mi gloria, como para interesarme en la vida y en la salvación de hombres y mujeres que yo sé que me van a negar, que yo sé que por más que yo muera por ellos, no van a creer que yo soy el Hijo de Dios, no van a creer que ellos están perdidos y que necesitan de mí. El Señor no pensó esto, sino que Él estuvo dispuesto a decir, yo estoy dispuesto a abandonar mi trono, a abandonar mi manifestación gloriosa por ir a salvarles a ellos. Si hay alguien que nos muestra que debemos estar ocupados en la salvación, ese es el Señor mismo. Porque desde antes de la fundación del mundo, ya sus pensamientos estaban pensando en ocuparse en la salvación que nosotros no podíamos alcanzar por más cosas que intentemos hacer. El Señor Jesucristo sigue siendo el modelo que nos muestra cómo estar ocupados. Y Él nos sigue mostrando que Él es el mejor modelo cuando Él se encarna y se hace hombre. Imagínense, dice la Escritura que esto ha sido la humillación de nuestro Dios, que desde la forma de Dios, Él estuvo dispuesto a tomar una forma humana, por la sencilla razón de que solamente así Él podía morir. Dios es inmortal, y Dios no podía morir. Y era necesario que para que se efectuara la salvación de los hombres, se cumpliese el decreto de Dios de que alguien tiene que morir por el pecado. Y por esto Dios, sin pecado, era la única persona capacitada para poder morir por nosotros. Lo único que como Dios no podía morir, Él tenía que hacerse hombre, hacerse mortal, para así poder cumplir su propio decreto. Por eso es que el Dios que tenemos es un Dios justo. Y que Él cumple su misma palabra, aun si Él está involucrado y aun si Él tiene que atravesar por lo que nunca ha atravesado, que fue la muerte. Imagínese tener este pensamiento, Dios estaba muriendo en la cruz. Es algo impactante, pero esto fue lo que sucedió. Dios, hecho hombre, fue a la cruz, no por sus culpas, porque Él es 3 veces santo. Fue allí a la cruz por nuestras culpas, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor modelo para que nosotros estemos ocupados en nuestra salvación. En el versículo 7 vemos allí una frase que es muy importante y que transmite mucho. Y es la frase que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, aquí viene la frase, hecho semejante a los hombres. Esa frase, hecho semejante a los hombres, nos indica que mientras Jesús estuvo en la tierra, Él estuvo totalmente activo en cada aspecto que se relacionaba con la salvación de la humanidad. Tanto así que cuando Él cumple 12 años y está allí visitando el templo, porque era el tiempo de las fiestas, Él se queda hablando con los ancianos mientras sus padres se van pensando que Él estaba con ellos. Cuando ellos se percatan de que Jesús no estaba con ellos, se devuelven después de 3 días y comienzan a buscar al Señor Jesucristo y lo encuentran a Él hablando con los ancianos y los sabios. Y cuando la madre de Jesús le dice, Jesús, ¿dónde estaba? ¿No te diste cuenta que nosotros nos fuimos? ¿Qué le responde el Señor? A sus 12 años, siendo un niño, le dice, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? A los 12 años. Jesús estaba totalmente consciente de que si Él tenía una vida, esa vida tenía que estar ocupado en los negocios del Señor y no en otra cosa. Y si un niño a esa edad era consciente de esa verdad, un niño también a esa misma edad puede ser consciente de que su vida es para estar ocupada en los negocios del Señor.
Porque si una persona es sabia de parte de Dios, va a invertir todo lo que tenga en la empresa y el negocio más grande y más importante de todo el universo, que son los asuntos de la salvación. Y ahí vemos al Señor Jesucristo desde ser un niño mostrándonos que si debemos estar ocupados en la salvación, debemos estar ocupados por su ejemplo. Hecho semejante a los hombres nos muestra su tiempo de vida sobre la tierra. Y nosotros sabemos que a los 30 años Él empezó su ministerio terrenal. Y si nosotros estudiamos su ministerio terrenal, narrado en 4 ópticas diferentes del Evangelio, Mateo, Marco, Lucas y Juan, nos daremos cuenta y no vamos a tener ninguna duda de que nuestro Señor estuvo activo, ocupado, totalmente, con vigor, con pasión, ocupado en nuestra salvación, mostrándonos el desinterés tan grande que Él tenía por su propio ser y su interés por nosotros al salvarnos. Cada cosa que Él hizo, nosotros podemos ver que tenía gran pasión al hacerlo. Ponía todo su vigor, todo su empeño, porque esa era la vida de nuestro Señor. Tanto así que cuando Él andaba un día con sus discípulos recogiendo espigas en un día de reposo, vinieron algunos y le dijeron: ¿por qué recoges en el día de reposo? Ya que eso no se podía según la ley. Y estaba allí sanando a un hombre también paralítico, y le decían: ¿por qué sanas a un hombre? Eso no se puede en el día de reposo. La respuesta del Señor fue la siguiente: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Jesús y el Padre están activos. Él es el sustentador del universo. Eso significa que Él está constantemente activo, trabajando. Muchas personas piensan que Dios en el día de reposo cesó para siempre y no hace absolutamente nada. Significa que paró de crear su obra, pero Él está activo todos los días de nuestra vida. Y esto es para mostrarnos a nosotros que nosotros también debemos permanecer activos, creciendo en el Señor siempre, involucrados directamente en todos los asuntos que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual. Por lo tanto, este por tanto que usa acá el apóstol Pablo está haciendo una redirección, un redireccionamiento a la persona del Señor Jesucristo. Está redireccionando a los filipenses para que ellos quiten su vista de donde la estaban poniendo y que la pongan una vez más en la persona del Señor Jesucristo. Pues el Señor Jesucristo está mostrando el ejemplo más grande y el ejemplo más digno y glorioso que nosotros podamos tener para permanecer ocupados en la salvación. Cuando el apóstol muestra a los filipenses esta verdad, Él lo hace por una verdad importante y debido a una debilidad que tenían los filipenses. Cuando el apóstol Pablo le dice: yo quiero que ustedes estén ocupados en vuestra salvación, no lo hizo solamente porque se le ocurrió, sino porque él conocía una debilidad que se había convertido en una tendencia en la vida de los filipenses. Y es una tendencia que pienso que ha trascendido hasta el día de hoy en la iglesia contemporánea. Y esta tendencia es una debilidad que nos habla de que muchas veces hacemos de las personas o de los líderes eclesiásticos nuestros más grandes ejemplos a seguir. Si bien cada creyente tiene la responsabilidad de ser un ejemplo a los demás, nunca debería ser una persona el más grande ejemplo a seguir en nuestra vida cristiana. Una persona, un líder eclesiástico, no debe ser la razón por la cual nosotros estemos motivados a servir a Cristo. Nuestro más grande ejemplo es el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo conocía la debilidad de los filipenses, y era que se habían enamorado tanto del ministerio del apóstol que habían endiosado al apóstol Pablo. Y es por esto que William Hendrickson, quien escribió un comentario bastante extenso del libro de los Filipenses, dice que ellos tenían una tendencia a apoyarse más en la presencia física de Pablo que en la presencia espiritual del Señor.
Ellos estaban motivados por el ministerio del apóstol en sus vidas. Recordaban lo maravilloso y lo motivador que había sido escuchar directamente sus enseñanzas y consejos. Para este tiempo los filipenses habían puesto en su corazón la esperanza de que el apóstol Pablo regresara a Filipos y que los animara a ellos como los animaba antes. Es por esto que el apóstol Pablo sigue diciendo: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Pablo sabía que ellos estaban teniendo esta tendencia. Ellos querían tener el ministerio del apóstol Pablo cerca de ellos para poder estar animados a seguir ocupándose en su salvación. Esto era una verdad total que en el capítulo 1, versículo 27, conociendo él que su comportamiento cristiano podía desviarse del comportamiento digno del Evangelio, le escribe en el versículo 27, acompáñeme ahí, 1:27, él le dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Evidentemente este versículo, su énfasis recae sobre la idea de que los filipenses debían mantenerse activos en su crecimiento espiritual debido a la esencia misma del Evangelio y no por la presencia corporal de Pablo. Es decir, que no debe ser ni la presencia ni el ánimo de los líderes que representan a la iglesia lo que nos motive o nos deje de motivar a permanecer ocupados en los asuntos espirituales, sino que si debemos permanecer ocupados en nuestro crecimiento espiritual, esto será por una respuesta lógica al Evangelio. Pues, lógicamente, se espera que una persona por la cual el Señor Jesucristo dio su vida, por la cual el Señor Jesucristo fue a la cruz y derramó su sangre, por la cual el Señor Jesucristo se encarnó y se hizo hombre, si se espera algo de una persona por la cual Jesús ha muerto, es que viva una vida intensa, una vida apasionada, una vida con fervor en los asuntos del Señor. Por lo cual, este pensamiento es el que lleva al apóstol Pablo a decir en la siguiente frase: debido al sacrificio y el modelo de nuestro Señor Jesucristo, algo inigualable que jamás nadie podrá hacer, por su modelo, por lo que Él hizo, yo le invito y les ordeno de parte del Señor: ocupaos en vuestra salvación. Si bien el modelo nos muestra a nosotros cómo deberíamos vivir la vida cristiana, si bien el modelo de Cristo nos orienta en el cómo, el mandato nos orienta en el qué. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y ahora qué hago?, dicen muchos cristianos. Ocúpese en su salvación. ¿Qué significa ocuparse en la salvación? Ocuparse en la salvación no significa que ahora tengo que comenzar a hacer buenas obras para ganar el favor de Dios y así ganar la salvación. Porque la salvación no se consigue, como todos sabemos, no se consigue por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación es un acto de gracia, un acto de bondad, un acto de amor que nuestro Señor hizo por nosotros y que es dada a todo aquel que en Él cree. La idea de este pasaje es que la palabra salvación está haciendo referencia a una vida de santificación. Esta vida de santificación que nos habla de apartarnos cada vez más del pecado y los asuntos de la carne y los asuntos del mundo, para acercarnos cada vez más a la presencia y a la comunión íntima con el Señor. Esto nos habla acerca de crecer espiritualmente. Esto nos habla de no quedarnos igual en nuestra vida cristiana, porque el Señor espera que nosotros crezcamos. Hay muchas personas e instituciones eclesiásticas que han dicho todo lo contrario de lo que dicen las Escrituras. Ellos han dicho que una vez el Señor ha muerto por nosotros, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada porque ya todo ha sido hecho, así que sentémonos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es un error total. Porque el Dios que te salvó con un propósito, y el propósito es que vivas para su gloria, ocupado activamente en los asuntos del Señor. Otras personas dicen lo contrario.
Otras personas dicen que tú y yo tenemos que esforzarnos cada día para poder agradar a Dios, y entonces Dios diga, por todo lo que tú has hecho, tú vas a ser salvo. Te felicito, te ganaste la salvación por tu trabajo y por tu esfuerzo. Gran equivocación. Porque como hemos dicho, la salvación no es por obras. Para Dios las obras son como trapos de inmundicia. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. La idea de este pasaje no es que nos vamos a esforzar en ganar la salvación. La idea de este pasaje es esforzarnos vigorosamente en crecer espiritualmente. A ver, ¿qué le gustaría a un padre y a una madre de sus hijos recién nacidos? ¿Que se queden pequeños? No, que crezcan. La naturaleza es que crezca. Pues la naturaleza del cristiano no es que se quede un enano. La naturaleza del cristiano es que crezca. Es que avance en su vida cristiana. Es que madure. Bien lo dice el Señor. Que nosotros estamos en la tierra y que cada día tenemos que conocer y conocer y conocer y conocer más del Señor hasta llegar ¿a dónde? Hasta la estatura de la plenitud de la estatura del Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros andamos estancados en la vida cristiana por este error que los filipenses tenían. Fijaron su vista en el apóstol Pablo para que el apóstol Pablo fuera su ánimo en la vida y fuera su incentivo y su motivación para decir, bueno, como él es un buen ejemplo, yo lo sigo a él y voy a crecer. Mira, me falló el apóstol Pablo, ya no crezco más. Esto ocurre en la iglesia. En nuestra iglesia, en las iglesias de todo el mundo. Nosotros a veces endiosamos a los líderes, pero ellos son dioses cuando nos tratan bien, cuando nos dan consejos que se aplican en nuestra vida y todas las cosas nos salen bien. Pero cuando las cosas comienzan a fallar, ya comenzamos a mirarlo de diferentes maneras. Ya comenzamos a atribuirle las culpas de todas las cosas. Ya como que no era la persona que antes me ayudaba tanto. Y las cosas comienzan a cambiar y ahora me siento desanimado. Es que el pastor no me anima. ¿Y por qué está triste? El pastor no me visita. Y aquello, no. Fijamos nuestros ojos en los líderes humanos. Cuando ellos nos fallan, nos desanimamos. Cuando ellos están bien, nosotros seguimos bien. Le dice, mira, Filipenses, ¿sabe quién tiene que ser su modelo en la vida? Cristo. Y si estás desanimado, si estás desocupado, estás en rebeldía contra Dios, estás en desobediencia al Señor y no tienes excusa para decir, no lo hago porque no estoy motivado, no lo hago porque no me motivan, no estoy involucrado porque, bueno, así es. Hay un mandato, hay un modelo. Este mandato es un repelente para el espíritu perezoso que naturalmente brota en nosotros. ¿Usted ha visto una cosa semejante a esa? Nuestro espíritu cada vez brota por la pereza. Mejor me quedo. ¡Qué cama! ¡Qué frío! ¡Wow! ¡Qué linda que está mi cama! El espíritu perezoso. Por eso es igual en los asuntos espirituales. El devocional. No, tengo que trabajar. Se me hizo tarde, devocional otro día. Necesito orar, bueno, estoy muy cansado. Eso es la naturaleza nuestra. No estoy diciendo Francisco, no, igual, todo igual. Pero el llamado y el mandato a permanecer ocupado en la salvación es un repelente para el espíritu perezoso. Ocupados en vuestra salvación es un eco de las palabras del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 21. Romanos 12, 6 al 21. Allí el apóstol Pablo anima a la iglesia a utilizar activamente los dones que se le habían dado a cada uno de ellos. Y cuando nosotros estudiamos, ahí está el apóstol Pablo animando, y llegamos al versículo 11, y él dice lo siguiente: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritus, sirviendo al Señor. ¿Sabe lo que significa ferviente en el espíritu? Que usted se esté quemando por servir al Señor.
que usted esté ardiendo, que usted esté apasionado por el Señor. Después de semejante ejemplo, semejante modelo de Cristo Jesús, humillándose desde el cielo, encarnándose como hombre, sacrificándose en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, yendo a la tumba y resucitando entre los muertos. Si usted no tiene ánimo, usted es una piedra. No decimos amén, ¿verdad? Pero es la realidad. El que no tenga ánimo no ha nacido de nuevo. Cuando nosotros vemos el sacrificio de Cristo, nosotros nos rehabilitamos, tenemos energía. ¿Cómo te sientes, hermano, después de participar de la cena del Señor? Con vida, porque Cristo te dio vida. Esto representa la vida, la verdadera vida, la vida espiritual. Ahora tenemos una fuerza espiritual enorme por la gracia del Señor y porque el Señor nos sustenta y nos da la potencia que nosotros no tenemos. Gloria a Dios. Ocupados en vuestra salvación, con fervor, con pasión, sirviendo al Señor. Si hay algo que requiere diligencia, esto es la vida espiritual. Esto es que nos ocupemos en la salvación. Esta frase no significa que debemos esforzarnos para ganar la salvación, sino que tenemos que esforzarnos para agradar a Dios y crecer espiritualmente. La idea es un llamado a realizar un esfuerzo continuo, sostenido, en todo lo que significa santificación. Esta palabra hace referencia a nuestro crecimiento espiritual, la cual por gracia nosotros hemos recibido. ¿Usted sabía que estar involucrado en las cosas del Señor es un regalo de gracia? ¿Qué necesita Dios? Aun si el Señor no fuese todopoderoso, tiene millares y millares y millares y millares de ángeles que podrían efectuar todas las cosas que Él quisiera. ¿Para qué nos necesitaría a nosotros? Es un privilegio que el Señor nos ha dado, que podamos tener la oportunidad de poder ocuparnos en los asuntos de la salvación. ¡Wow! El apóstol Pablo lo que está haciendo es dándole conciencia a los filipenses del regalo maravilloso que Dios ha puesto en sus manos. ¿Saben por qué, mis queridos? Porque si nosotros podemos ser obedientes en ocuparnos en nuestra salvación, es simplemente porque estamos respondiendo a la obra espiritual que hace el Señor en nuestros corazones. Porque servir al Señor, estar ocupados en la salvación, no es un asunto que brote de nosotros. Es un asunto que brota cada día del Señor. Y vamos a ver más adelante por qué. Estar ocupados en la salvación, sencillamente, es crecer en cada aspecto del fruto del Espíritu Santo. Estar ocupado en la salvación es crecer en amor. Cada día sacrificándonos por los otros, aunque los otros no nos respondan igualmente. Cada día teniendo una buena actitud frente a las dificultades de la vida, es decir, gozo. Seguir procurando la amistad aún con nuestros enemigos, la paz. Seguir esperando que el Señor, a pesar de nuestras ansiedades, Él nos responde. Es decir, seguir esperando en el Señor, paciencia. Es seguir haciendo buenas obras a pesar de que vivimos en una generación maligna y perversa, benignidad y bondad. Es seguir procurando la armonía con nuestros semejantes a pesar de las diferencias, mansedumbre. Es seguir viviendo en dependencia de Dios y no impulsado por nuestras emociones, templanza, dominio propio. Estar ocupados en la salvación significa crecer espiritualmente. Comenzar a vivir en nuestra vida el poder del Espíritu Santo, producir los frutos del Espíritu. ¿Cómo podemos decirlo de una manera diferente? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, 5 al 11. Es un paralelo, creo, perfecto de esta idea. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Por qué? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar
ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Una persona que lamentablemente cae es porque no está ocupado en su salvación. Es porque se ha descuidado de los asuntos espirituales y tal vez algo ha sido más importante que el Señor que le ha salvado, y esa persona se ha descuidado y ha ocupado su tiempo en otras cosas, y esa persona comienza a deslizarse. Pero el apóstol Pablo dice, porque si alguno de vosotros comienzan a crecer, a ocuparse en su salvación, a abundar en estas virtudes, no caeréis jamás. Ocupados en vuestra salvación. ¿Qué debería estar haciendo un creyente? Estar ocupados en su salvación. La idea de estar ocupados en la salvación es simplemente crear conciencia de la importancia que tiene la salvación que nuestro Señor Jesucristo ha conquistado por nosotros en la cruz del Calvario. Porque en nuestro caminar diario nosotros parece que se nos olvida la importancia que tiene la salvación. Si solamente pudiésemos una vez más ir al modelo y ver lo que costó nuestra salvación, seríamos incentivados a ocuparnos cada vez más en la salvación. Si hay alguien que está cada día tratando de que nosotros nos desocupemos, ese es Satanás. Y él está esperando allí que nosotros nos desocupemos, porque él sí tiene trabajo para nosotros. Porque él anda como león rugiente buscando a quién tragarse, a quién devorar y a quién emplear en sus asuntos. Ese no descansa. Por eso el Señor dice, ocupaos en vuestra salvación. Y si este mandamiento no tiene fuerza, las actitudes que nos muestra el apóstol Pablo a continuación da todavía más fuerza a este mandamiento. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Por qué? Ocupaos en vuestra salvación porque vuestra salvación es muy importante y tú debes hacerlo con dos actitudes, temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es algo serio. La idea de temor y temblor nos traslada a nosotros al libro de los Hebreos. Y en el libro de los Hebreos, capítulo 12, es allí donde Pablo anima a sus oyentes, también a través, donde el autor, porque todavía no se sabe quién lo escribió, si fue Pablo o no. Pero el autor, al igual que Pablo, anima a sus oyentes a través de una serie de mandatos. Por eso dice, por lo cual levantad las manos caídas y levantad las rodillas paralizadas. Dice, haced sendas para vuestros pies. 14, seguid la paz. 15, mirad bien. La idea de estos versículos, cuando usted lo estudia, la idea es que nosotros, en el tiempo de hoy, debemos ser conscientes que en el momento en el que Dios dio la ley, Dios manifestó su poder de una manera que las personas tuvieron un miedo terrible. Dice que Moisés estaba totalmente espantado cuando vio lo que ocurría en aquel monte. Y el pueblo no podía soportar lo que pasaba allí. De tal manera que si aparecía una bestia en el medio del campo, tenía que morir irrevisiblemente por el poder de la presencia de Dios. Era tan fuerte lo que se veía allí que no se podía soportar. Cuando una persona violaba la palabra de Dios, esa persona tenía que morir irrevisiblemente también, dice el libro de Hebreos. Y él lo que quiere decirnos a nosotros es, miren, ustedes piensan que si en aquel tiempo el Señor juzgó a cada persona por no prestar atención a su palabra, ustedes piensan que en este tiempo, por la obra de Jesucristo, Dios no va a juzgar cada desobediencia a su palabra, cada desatención a sus mandamientos.
Y la idea es, claro que sí. Versículo 25. Mirad que no os desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, aquí están las palabras, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La idea es que no debemos pensar en la salvación como algo con poca importancia, hermanos, o que es algo que tiene solamente una mera importancia, sino que debemos vivir conscientes de que la salvación es un regalo grande, muy grande, que el Señor nos ha dado y, como dije, que ha conquistado para nosotros en la cruz. Ocuparnos en nuestra salvación es algo muy serio. Y la intención acá es que nosotros seamos conscientes de la seriedad que tiene la salvación. Es más, meditando en la salvación, yo creo que si nosotros meditamos profundamente y tomamos conciencia de lo que significó la salvación que nuestro Señor Jesucristo logró en la cruz, y si tomáramos conciencia de lo que nosotros deberíamos hacer en base a lo que Él hizo, y viendo nuestra propia vida que está muy lejos de llegar a hacer lo que Él espera de nosotros, yo creo que nosotros podemos llegar hasta volvernos locos. Si llegásemos a comparar nuestras vidas con lo que el Señor espera de nosotros, yo pienso que eso nos llevaría a un estado de nervio bastante grande también. Porque lo que Él hizo por nosotros es demasiado amplio, es demasiado grande para que nosotros contrarrestemos con obras lo que Él hizo. Yo pienso que el temor y temblor que las Escrituras acá nos muestran que debemos tener en la salvación, evidentemente nos llaman a tener en total reverencia la salvación de nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. El asunto es, nosotros estamos siendo conscientes del valor que tiene que crezcamos espiritualmente. Eso simplemente se nota en nuestro diario andar cristiano. Eso se deja ver en nuestras vidas, en cómo nosotros nos ocupamos en los asuntos espirituales. En mi tiempo con Dios, en mi tiempo de servicio, en la manera como lo hago, eso se deja ver. Y nosotros sabemos más que nadie si nosotros estamos viviendo apasionados por el Señor. Si estamos teniendo iniciativa para los asuntos espirituales. El Señor espera de nosotros que estemos con todo, porque Él lo dio todo. Y nosotros somos cristianos, seguidores del que lo dio todo. Él espera que lo demos todo también. Yo les digo que esto me aterroriza, me llena de terror pensar en la salvación, sinceramente, lo que yo tengo que hacer por el Señor. No para ser salvo, sino en agradecimiento, como dice el versículo. Si nosotros cayésemos en esa conciencia de vivir una vida ofrendada al Señor. Imagínense, Dios está ahí y Él está esperando que nosotros le sirvamos porque Él nos ha salvado. Ahora, llévele algo. Esta es la idea de lo que yo trato de decirles. Llévele un regalo que Él diga, qué bueno. ¿Qué le llevamos a llevar? ¿Usted entiende? No sé si me está entendiendo. Pero lo que yo quiero decirle es que servir al Señor no debe ser motivado por el miedo que le tengamos al Señor, sino que tiene que ser motivado por lo que Él hace continuamente en nuestra vida. Y esta es la tercera razón. La tercera razón por la cual debemos estar ocupados es porque Él nos motiva continuamente a servir al Señor. Es porque Él desde antes de la fundación del mundo preparó las obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Una motivación. La vida cristiana es la más grande de las bendiciones que una persona ha podido recibir. Sencillamente
Porque el Señor Jesucristo, el Padre Eterno, han hecho todo lo que nosotros necesitamos hacer para no volvernos locos ni andar temerosos en la vida diciendo, ¿qué hacemos? Ya el Señor lo ha preparado y el Señor nos está impulsando, porque dice el versículo 13 de Filipenses capítulo 2, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay una motivación y esta motivación, este mandamiento está lleno de gracia, está lleno de amor, está lleno de bondad. Si bien tenemos este modelo del Señor Jesucristo y tenemos un mandato, esta motivación nos anima y nos garantiza que la salvación que el Señor ha logrado por nosotros es una salvación que nos estimula cada día a agradarle a Él a través de actitudes y a través de obras. Es maravilloso pensar que nosotros no tenemos que estar pensando cómo debemos agradar al Señor, porque el Señor constantemente, según este versículo, está poniendo en nuestros corazones deseos. Si nosotros hemos sentido un deseo de servir al Señor, no ha sido por nuestra iniciativa, ha sido porque Dios nos ha puesto ese deseo después de habernos dado vida. Él ha creado un propósito en nosotros y ese propósito es que nosotros le sirvamos, que tengamos deseo de Dios. Cuando nosotros nos levantamos, Dios está poniendo un deseo en nuestro corazón de que nosotros lo busquemos. Por eso nos sentimos mal cuando no lo buscamos en la mañana. O cuando no lo buscamos en el día completo. Decimos, ¿pero qué es lo que me pasa? Que me siento mal. Por la conciencia que Dios te ha dado, por los impulsos, los deseos que el Señor nos ha puesto de la necesidad de buscarle a Él y de ocuparnos en sus asuntos. Dios no descansa en esta tarea. Él está continuamente poniendo los deseos en nuestro corazón. Porque Él sabe que por nosotros mismos no van a nacer. Él está continuamente poniendo los deseos y animándonos a hacer las obras, porque Él es quien lo produce en nosotros. Él produce el hacer y Él produce el querer hacerlo. Eso habla acerca de la voluntad. Si bien nosotros podemos tener un deseo, también tenemos que tener el poder para llevar a cabo ese deseo. Muchas veces puede ser que tengamos el deseo de ayudar a todos los niños de África, pero sin embargo no tenemos el poder. Hay mucho deseo, pero no hay poder. Las obras de Dios son tan maravillosas que Él te da el deseo, pero también te da el poder para que vos las realices. Dios no te pone algo que tú no puedas realizar. Dios te pone algo que vos puedas hacerlo para su gloria, a fin de glorificarle en cada momento de la vida. Y muchas veces pensamos, no tengo absolutamente nada que hacer. Sí hay algo que hacer, pero necesitamos tener una conciencia de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El apóstol Pablo, si bien nos enseña a nosotros que el Señor nos está constantemente estimulando y animándonos a hacer las obras que ya Él preparó de antemano, eso solamente se puede realizar si nosotros tenemos una comunión y una conexión directa y continua con el Señor. Si Dios va a estimular a una persona, esa persona tiene que antes tener una comunión con Dios. Si no, no va a poder ser estimulada al servicio, estimulada a los pensamientos santos. Una correcta comunión con Dios, una conexión directa, Dios permite entonces ese estímulo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en esa cámara que está ahí, ¿cómo esa cámara puede estar encendida? Puede estar encendida porque tiene una batería con una potencia que puede mantenerla encendida. Si nosotros le sacamos esa batería, se apagará. Esas luces están encendidas porque están conectadas a cables llenas de electricidad que están conectadas a una planta eléctrica. Si no estuviesen conectadas, dejarían de funcionar. Si nosotros, creyentes, no estamos conectados con Jesucristo, dejamos de funcionar. ¿Sabes cuál es la idea de este pasaje? La vid y los pámpanos. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí, no lleva fruto. El que permanece en mí, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quieres servir al Señor? ¿No puedes hacer nada? Tienes que conectarte. Tienes que volver a la comunión con Cristo. El Señor quiere ponerte deseos. Quiere darte poder.
tienes que conectarte a la vid. Finalizo con esto, hermanos. San Juan capítulo 5. Allí encontramos un milagro. Un hombre paralítico que no podía caminar, evidentemente. Pero a la voz de Jesús se levantó. Tomó su lecho y comenzó a andar. A la voz de Jesús se levantó. Tomó su lecho y comenzó a andar. Lo que no le fue posible hacer por su propio poder, lo pudo hacer, lo debió hacer y lo hizo por la potencia del Señor. Cuando Lázaro estaba en la tumba, estaba totalmente muerto, 4 días de muerto, pero a la voz de orden del Señor Jesucristo, lo que estaba muerto tomó vida y comenzó a caminar. Nosotros podemos tener ese poder simplemente por la obediencia a la palabra de Dios. Él produce el deseo y el querer por su buena voluntad. Él está dispuesto a levantarnos de donde nosotros estemos, pero necesitamos ser obedientes. El llamado a ocuparnos en nuestra salvación es un llamado a la obediencia a su palabra. Es un llamado a una conciencia de que nosotros tenemos que crecer espiritualmente, que no debemos quedarnos tal cual como estamos, que tenemos que involucrarnos en la venida del Señor, que tenemos que servirlo con pasión, porque sabemos, hermano, que no estamos a gustos, queremos más. Amén. No queremos quedarnos como estamos, queremos crecer hasta la plenitud de Cristo. Así que Dios nos ayude, queridos hermanos, a recordar que si vamos a estar involucrados en el Señor es por el modelo de Cristo. No porque me animen o no me animen. Cristo me muestra muchísimo ánimo, pero tengo que estar enfocado en Él. Hay un mandato, no debemos ser desobedientes. Este mandato nos enseña que tenemos que hacerlo y hay una motivación. Él está constantemente empujándonos y yo pienso que esto nos debe animar. Que el Dios de los cielos está constantemente presente, animándonos para que estemos ocupados en nuestra salvación, en nuestro crecimiento espiritual. La pregunta es, ¿cómo estamos en este tiempo de nuestra vida? ¿Estamos creciendo o estamos estancados? ¿Cuáles son nuestras excusas, hermanos? No hay excusa después de ver el ejemplo de Cristo. Hay que responder, porque el Señor ya nos está estimulando. Ocuparse en la salvación es una sencilla respuesta obediente al impulso que el Señor nos da. Él nos está impulsando todos los días. Vamos a decirle, sí, Señor, voy a hacer aquello a lo cual tú me estás impulsando.